Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo, aquí en su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, llega el 20 de enero a la presidencia de los Estados Unidos el señor Donald Trump. A solo 7 días de su llegada a la presidencia, le declara la guerra económica a México. Canadá le da la espalda a México y reinicia nuevamente el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, únicamente con los Estados Unidos. Le da la espalda a México, lo dejan en la sombra. Canadá dice que no quiere daños colaterales. El señor Donald Trump insiste en construir el muro, pero que sean los mexicanos los que le paguen. El señor Donald Trump asegura que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica benefició más a México que a Estados Unidos y Canadá. Sin duda alguna, el señor Donald Trump pone en evidencia el pobre desempeño político de nuestros políticos mexicanos. El señor Donald Trump deja en claro, o deja en evidencia a los políticos mexicanos que nunca se dieron cuenta que fueron simple y sencillamente manejados, manipulados fácilmente por los políticos de Estados Unidos y los políticos de Canadá. Y que, sin darse cuenta, simple y sencillamente cayeron en el juego en el que Canadá y Estados Unidos se verían beneficiados, pero que México sería el que tenía que pagar todo el tiempo las consecuencias de las políticas y políticos que simple y sencillamente nunca han funcionado, que no tienen ni la más remota idea de lo que es realmente la política, ni de cómo se debe sacar precisamente de otra nación un poco de provecho, o por lo menos tener o ser o exigir exactamente que se beneficien ambas naciones. No, los políticos mexicanos simple y sencillamente pusieron la cara y en su cinismo, o por supuesto en su ignorancia política, simple y sencillamente fueron manipulados, y ahora México y los mexicanos pagan la consecuencia, porque no es el Tratado de Libre Comercio o no es el Tratado de Libre Comercio quien realmente benefició a México. Fue el Tratado de Libre Comercio que benefició a Canadá y a los Estados Unidos, ya que gracias a ese Tratado de Libre Comercio, con la exigencia de la privatización de las empresas antes estatales, las más poderosas, las que prometían el mejor futuro para México, las más importantes de América Latina hasta los años 80, simple y sencillamente era un mal ejemplo para Canadá y los Estados Unidos, y representaban un peligro precisamente para la hegemonía económica de Canadá y los Estados Unidos. Por ello exigieron al señor Carlos Salinas de Gortari la privatización, que inició con el señor Carlos Salinas de Gortari, pero que fue posible con la llegada del señor Enrique Peña Nieto, con la reforma energética y la reforma hacendaria, con lo cual llevan a la destrucción a las empresas estatales. No porque se hayan secado, como dice el señor Peña Nieto, que se secó la gallina de los huevos de oro y se refiere a Pemex. No, la secaron porque simple y sencillamente la desmantelaron, teniendo la capacidad para continuar siendo una de las empresas más prometedoras de América Latina y de toda América. Simple y sencillamente la desmantelaron poco a poco, hicieron pedazos a las empresas estatales, se las han repartido políticos corruptos de México, grandes empresarios corruptos de México, así también con las transnacionales de Canadá, Estados Unidos y otras naciones. Se han repartido la riqueza de México y los mexicanos pagamos las consecuencias. México solamente le sirvió a las multinacionales y transnacionales de Canadá y Estados Unidos como el mercado de la mano de obra barata. Pero ahora que han logrado el éxito de destruir las empresas más importantes de América hasta 1990, que eran las mexicanas como Pemex, Telmex, lo mismo que Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las empresas más prometedoras de América Latina y que fueron destruidas precisamente con ese propósito, ahora los mexicanos a pagar las consecuencias. Sí, realmente era el propósito real del Tratado de Libre Comercio, y como ya consiguieron su cometido, como Canadá se apoderó de los minerales de México, y estoy hablando del zinc, por supuesto también estoy hablando del cobre, de la plata y del oro, que son los canadienses quienes están extrayendo el mineral de México para enriquecer más a su nación y dejando a México en la pobreza. Son ellos los que se han beneficiado porque se están llevando la riqueza mexicana a su territorio, las grandes multinacionales canadienses. Pero Estados Unidos no se queda atrás, ahora es el que impone las condiciones en el petróleo mexicano. Es Estados Unidos que se encargó de apoderarse, sí, de la energía mexicana. Y ahora México no tiene con qué responder
a otros mercados, porque simple y sencillamente han destruido las empresas que prometían ser las más importantes, inclusive del mundo. Sí, ellos son los beneficiados, pero claro, tienen que usar la política haciéndole creer al mundo que fueron las víctimas, mientras que allá, por la incompetencia y el cinismo de políticos que nunca supieron que fueron utilizados como pendejos hasta nuestros días y que lo siguen siendo porque siguen cayendo en el juego de Estados Unidos y de Canadá y los han dejado en la sombra. Si tienen dignidad, les voy a dar los pasos a esos políticos mexicanos que deben de dar para volver nuevamente a reivindicar el nombre de ustedes mismos políticos o de los políticos mexicanos, así también como de México y los mexicanos. El primer paso que tienen que dar para terminar y golpear, si quieren también ustedes, a las economías de Canadá y Estados Unidos, el primer paso es muy importante. Lo primero es terminar por completo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mirar hacia el centro o Centroamérica, Sudamérica, Asia y Rusia, los nuevos socios. Buscar esas otras naciones, diversificar el mercado mexicano. Otro paso muy importante, terminar, como les digo, el TLC. Al mismo tiempo, hacer retroactivas las reformas del señor Enrique Peña Nieto, la energética y la hacendaria, y nuevamente volver a retomar, volver a nacionalizar las empresas que están en proceso de privatización, incluyendo a Pemex, volverlas a retomar, invertir dinero en ellas por parte del Estado y volver a hacer de estas empresas, las empresas que tanto temía Canadá y los Estados Unidos. ¿Cómo? Muy simple, si no hay dinero, no se tienen que endeudar ni con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. Tienen que obligar al Banco Central de México simple y sencillamente a hacer suficiente dinero, el dinero que haga falta, sin tener que pedirlo al extranjero. Simple y sencillamente exigir al Banco Central de México que haga tanto dinero como sea posible, se reparta entre las empresas, pequeños y medianos empresarios, por supuesto, pequeños y medianos comerciantes, el campo y la ganadería, sin intereses. La cantidad que ellos necesiten y quieran para producir nuevamente, dar empleo, pero sin intereses. Simple y sencillamente que la cantidad que se les otorgue sea la misma, que vuelvan o que regresen para atrás sin cobrarles un solo penny o un solo centavo de interés. Esto inmediatamente, con estos pasos, inmediatamente, solamente en 4 o 5 años, México sería una nación totalmente independiente en cuanto a los productos, así también en cuanto a la energía, en cuanto al empleo. México volvería a convertirse en una potencia, porque tiene todo. Es Canadá y Estados Unidos quienes necesitan a México. No es México quien necesita ni a Canadá ni a Estados Unidos. Solamente hace falta la voluntad de los políticos que realmente quieran trabajar para la nación y para los ciudadanos, que se puede hacer. Mientras que no haya voluntad, esto jamás será posible. Pero cuando haya voluntad, con los simples pasos que acabo de dar, esto es posible. Muchos dirán que es una tontería. Yo les doy una garantía, que quien quiera que lo haga, tiene éxito. Y ese es el éxito que ha obtenido Rusia. Ese es el éxito que ha obtenido Irán. Las naciones que gracias a las sanciones, que gracias a su propio mercado, que gracias a esta guerra comercial que ha ido en su contra por parte de Europa, Estados Unidos y otras naciones, han creado un mercado propio, han creado propia tecnología, han desarrollado tecnología propia, así también como su mercado interno cada vez más fuerte, llegándolas o llevándolas a convertirse en las principales potencias de nuestros días. Sí, es gracias a eso. Y esos son los pasos que se tienen que dar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.